Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniela Cordero y el día de hoy voy a hablar sobre las habilidades y estrategias para una mejor participación utilizando la creatividad del estudiante. Bueno, primero tenemos que saber que hablar de la creatividad es tener en cuenta que es un elemento fundamental para la innovación y es una herramienta útil para que el estudiante o para que nosotros como sociedad pues desarrollemos sentimientos, desarrollemos la innovación y también pongamos en práctica el pensamiento crítico, que hay que quitarnos este tabú de que el pensamiento crítico es un don innato, sino que se puede trabajar, se puede desarrollar y se puede mejorar. Hablando del pensamiento creativo, se tiene este concepto en el cual solo las personas que han sido privilegiadas a lo largo de la vida pueden explotar la creatividad al 100%. Y privilegiada nos referimos en cuanto a la educación o en cuanto a talentos inusuales. Es por eso que nosotros como docentes tenemos que explotar estas habilidades en las cuales el alumno pues pueda aprender a resolver problemas, como ya lo habíamos mencionado, también pueda cuestionarse el por qué suceden las cosas, por qué seguimos un patrón y también aventurarse a estas nuevas ideas que pues nosotros como sociedad solamente podemos imaginarlas. Toda persona tiene la habilidad y la capacidad de ser creativos. Sin embargo, nosotros como docentes nos tenemos que cuestionar cómo aprende el estudiante, ya que gracias a esta información va a poder ser un facilitador para el proceso creativo de él. Es por eso que antes de aplicar cualquier estrategia, nosotros como docentes tenemos que conocer qué estilo de aprendizaje es el que predomina en el aula. Los estilos y las estrategias de aprendizaje son un factor muy importante ya que determinan cómo y qué también aprende el estudiante, en este caso una segunda lengua. También nos da una dirección muy general de su comportamiento en el aula. Con la ayuda del test BARC vamos a poder identificar qué estilo de aprendizaje es el que predomina en el aula y se le denomina BARC porque son las siglas de visual, auditivo, lectoescritura y kinestésico. Ahora bien, primero tenemos a las personas que son visuales y estas personas se les facilita todo el proceso de aprender cuando lo están viendo. Me refiero a gráficas, diagramas de flujo, imágenes, todo lo atractivo visual les resulta favorable. Continuando con las personas auditivas, bueno, pues a ellos les gusta oír la clase, les gusta adquirir la información de manera auditiva y procesan mejor la información si es de esta forma. Es por eso que asisten a tutorías grabadas o también pueden escuchar las grabaciones una y otra vez hasta que por fin adquieren la información necesaria. Después tenemos a los lectoescritores y los lectoescritores son las personas que disfrutan leer las palabras, ver las palabras y escribir notas y releerlas una y otra vez hasta que por fin adquieren la información necesaria. Y por último tenemos a los alumnos kinestésicos, los cuales adquieren la información si ellos son parte de la experiencia, si lo están viviendo. Y ahora que estamos hablando de la creatividad, es una de las maneras o el estilo de aprendizaje es el más favorable para poder despertar esta cualidad en ellos, ya que les gusta ser parte de la situación, les gusta involucrar el contexto en el que se están presentando y poder resolver problemas constantemente. Si nos enfocamos en el papel del docente, todas las creencias y pensamientos que nosotros tenemos pueden afectar de una manera enorme al estudiante en cuanto a su proceso creativo. Se tiene este concepto en el cual el profesor que actualmente está dando clases en secundaria, pues fue enseñado por un docente antiguo, el cual cree todavía en la escuela tradicional. Y nada más se nos enseña a evaluar cuántos aciertos tiene, cuál es la capacidad que puede llegar a tener en cuanto a conocimientos y cuál es el rendimiento que ha tenido en el salón, sin enfocarnos en las habilidades que pues la creatividad tiene que explotar, sin enfocarnos en los procesos creativos, en las habilidades que ha desarrollado conforme el trimestre, etcétera. Continuando con las estrategias que se pueden implementar en el salón de clases una vez ya conociendo el estilo de aprendizaje que el estudiante tiene, pues tenemos como primer punto el brainstorming, el cual es una lluvia de ideas en donde se desarrolla la creatividad del estudiante y la participación, ya que se pide que el estudiante llegue a imaginar y simplemente exprese. Esta actividad es una zona neutra en donde no hay críticas, entonces las ideas más extrañas que tenga el estudiante pueden ser
comentadas y pueden ser tomadas en cuenta. La segunda estrategia es una redacción creativa en la cual el estudiante tiene que redactar un cuento o una historia partiendo de una imagen. Y aquí se le da completamente la libertad al estudiante de echar a volar su imaginación utilizando el vocabulario que se ha visto en clase, utilizando las características que hay en la imagen y tratando de ir un poquito más allá de lo que se ha visto pues en la sesión. Y como última estrategia tenemos la implementación de la música, en donde el estudiante tiene que escribir una canción o escuchar notas de voz en donde él pueda identificar el sonido de un animal o principalmente el significado de la canción, utilizando las habilidades que se han visto durante la sesión. Finalmente, si nosotros queremos implementar una práctica basada en la creatividad, tenemos que ser muy conscientes de, primero, saber cómo somos nosotros en la enseñanza, cómo es nuestra forma de enseñar, cuáles son nuestras ideologías, cuáles son nuestras creencias, porque todo esto puede llegar a afectar el proceso creativo del estudiante. Y una vez conociéndonos, ahora sí podemos unir nuestra forma de enseñanza con el estilo de aprendizaje que tiene el estudiante. También tenemos que tener muy en cuenta que el impacto que tenga la creatividad en el estudiante siempre va a depender de las actividades didácticas que realice el profesor. Es por eso que se sugiere que se creen escenarios en donde el estudiante sea el principal actor, en donde él pueda resolver problemas y en donde esté seguro y pueda hablar con fluidez, porque gracias a esto va a haber un mejor desempeño del alumnado.